Pashisha jata miawanga nisa nekidiladi na yasega. La denisa do bani nenisa yatti kiriacha maniri pappa. Gendariere e tastivi ni guse ne balaga. Sakeka kidiladi na kawiga nirusetenala chila anu da anikijiro Mexico di nuubini na yasega. Nki uneguna niruza ka gendarini stika negendaru ya negenda na yasega gidiladika negira nirunine ka gendaro. Rayezado nezatamiawa Gunda, Guidudija, Nedoris Cariaga, Gube Egeniruyubi Gendaviani, Ninaji Guni Gendaro, Dinave, Dingastija Gendaranashi, Gendalisa, Negendaviani, Niguchigetta Shkubini. De niña, por ejemplo, yo me di cuenta que yo era diferente a mis primas. Y alguien me preguntó, ¿y te sentías incómoda? Yo decía, no necesariamente, porque yo me sentía que era especial, ¿no? Siempre abracé esa parte de ser más morenita que ellas, pero al mismo tiempo encontraba que había otras personas que aquí en Tamiagua que eran como yo. El cabello, la piel, caminar, el andar, que son parte de tu vida, no las puedes quitar, ¿no? Entonces, había días en las que yo estaba dispuesta a saber que iba a caminar y que la gente me iba a mirar. Pero había días que yo no quería eso, yo quería solamente caminar y que nadie me viera. Y eso nunca lo viví. Digamos, eso fue a nivel de piel, de lo cotidiano. Ya en un término intelectual me tocó en una reunión hablar con un profesor invitado. Él no me preguntó si eres, que era siempre la pregunta de dónde eres. Él asumió, ¿y tú de qué etnia eres? ¿Africana? ¿O de dónde es tu comunidad? Y yo lo miré y le dije, no sé. Y me dio mucha vergüenza, ¿no? Porque yo estaba en la universidad. Yo dije, ¿cómo no sé de dónde soy? Y en ese momento yo me dije a mí misma, yo quiero saber de dónde soy. Cuando llegaron los afrodescendientes con los españoles, pues proporcionalmente el porcentaje era más. Y que quede claro que no llegaron porque querían venir, los trajeron obligadamente, ¿no? Los trajeron para trabajar, para producir esta nación. En aquel momento, la nación colonial, en este momento lo que es México, cómo contribuyeron a la conformación de lo que hoy es México, junto con las otras dos grupos que generalmente se reconocen como base, ¿no? Que son los indígenas y los españoles. Yo siempre sentí que era atrevido decir que Tamiagua y yo tenemos que ver con la experiencia indígena, y sí tenemos mucho. El Ayuntamiento de Tamiagua que están presentes esta hermosa tarde en la Cumbre de los Tiones. Vamos a recibirlos entonces en el escenario para la presentación del libro. Vamos a recibir a la doctora Doris Cariaga Coleman, que nos acompañan aquí arriba en el escenario, por favor. En un primer término debo confesar que tenía poca experiencia y en realidad yo estaba buscando un registro, pero precisamente en ese caminar, ¿verdad? En las comunidades me di cuenta que la comida tiene historia,
encierra elementos que nos indican qué culturas conviven en esa comida. Uno no puede dejar de leer los otros elementos que tienen que ver alrededor de la comida, es decir, la economía, la clase, la etnia. Entonces me di cuenta que trabajar con la comida era algo bien importante y era algo que quería hacer en toda mi vida. Doris Kuyubi, Tiki Yela, Chinakabi Nishpinnigen Darochike, Tisaka, la casa Yela, Beginesa, Gagunda, Nishku, Kabinina Yasega, Bininina Bewa, si anda Kabenda, Anikichiro, México, di, Nedero y Satinga Gukwala, Kabelugi, Chinanjo, Stinu. La lengua desafortunadamente sí de alguna forma se perdió, pero fíjate, en Estados Unidos tenían prohibido comunicarse de manera verbal, entonces la gente hacía sonido, se tocaba ciertas partes del cuerpo para poder comunicarse. Entonces hay algo en Tamiagua que cuando tú vas en la mañana, caminas, la gente te hace mucho esto, con las cejas, y ese es como un hola. No te dicen nada, solo alzan las cejas. O también hay otra manera que es sonidos, ¿no? Y entonces las familias, tú podías saber quién está saludando, porque te dicen, oh, oh. Cada uno es para una familia diferente. Entonces ves, buscando entre lingüísticamente hablando, ¿no? Interpretaciones lingüísticas, análisis lingüísticos, culinarios, medios de pesca, las artes de pesca, que son medios económicos al final del camino, vas entretejiendo toda la historia. Entonces yo creo que algo así debería suceder a nivel nacional y estaríamos hablando de... Yo te aseguro que los elementos son mucho más de lo que nos imaginamos. Yo hablaba del ejemplo de Tamiagua, que aquí había en el último censo 2.542 afrodescendientes en relación a 125 españoles. Eso nos dice algo, ¿no? En el libro que estoy trabajando ahora, estoy trabajando la identidad afrodescendiente y la construcción de la invisibilidad. Es decir, de alguna manera, cómo se ha omitido en la historia. Y es complejo, ¿verdad? Porque históricamente ha habido filosofías falsas estableciendo de alguna manera inferioridad en ciertos grupos, ¿verdad? En su momento también los grupos indígenas fueron considerados como de menores capacidades intelectuales y los afrodescendientes en la misma categoría. Entonces creo que en diferentes momentos históricos, justo cuando se establece la independencia y se establece, este es un nuevo país, lo primero que el gobierno debe haber hecho, entiendo, es definir ¿y quién es México? ¿Quiénes somos los mexicanos? Entonces, yo creo que ahí es donde por primera vez vamos a ver que se omite ese referente. ¿Qué nos lleva a eso? Nos lleva a que en este presente, en mi caso, ¿verdad? Hace 30 años, preguntándome por qué me veo como soy, ¿no? Y que la gente no me reconoce como mexicana. En serio, era insistentemente, ¿y eres brasileña? ¿O eres cubana? ¿O eres colombiana? Y yo decía, no, soy mexicana. Soy de aquí, de Veracruz inclusive. Creo yo, precisamente por eso, que debemos saber la historia.
Ese es el punto importante y medular, que México debe dar esa oportunidad a las comunidades de contar la historia para que todos podamos entender las razones y que podamos ver en qué lugar estamos en el mosaico que conformamos hoy. ¿Hay afrodescendientes en Tamiagua, en la Costa Chica y en Guerrero? Sí, pero hay en todo el país. El machuco, que es mi platillo favorito, y más lo que te voy a enseñar hoy a cocinar. Sí, ya quiero aprender. Sí, fíjate que además me parece que cuando los africanos llegaron, ¿verdad?, que no tenían sus productos, porque pues no trajeron nada con ellos, ¿verdad? Claro. Venían tal cual. Ellos empezaron a buscar cosas, productos que se pudiera, exacto, a las texturas al menos, ¿verdad? En los sabores, quizás, algunas veces. Y, por ejemplo, el plátano fue uno de los primeros productos que ellos empezaron a usar precisamente para cocinar. Y no es una coincidencia porque la machuca, por ejemplo, nosotros la hacemos aquí, pero, por ejemplo, en el Caribe, que también se hace como en Cuba, que se llama fufú. Ajá, básicamente que esos elementos nos hermanan como diáspora. Claro, hay ¿verdad? una base común ahí, ¿no? Y eso es lo que yo quiero que tú aprendas otro día. No, y además de seguro queda riquísimo. Está delicioso porque es una combinación entre salado, dulce. ¿Y sabes por qué? Porque también una de las aportaciones más importantes de los africanos es el uso precisamente de la manteca del cerdo y todos los productos que se puedan sacar del cerdo cuando son fritos, por ejemplo el chicharrón. Yo creo Estudios como el que yo he hecho de la comida, por ejemplo, nos hablan de que la hoja de plátano es una aportación de los africanos. El uso de la hoja de plátano, por ejemplo, para hacer tamales, ¿verdad? El hecho de que las comidas se puedan espesar, fíjate, con cacahuates, semillas, eso nos lleva a pensar inmediatamente en el mole. Y el mole es uno de los platillos más representativos, si no el representativo de México. Y en su base tiene tendencias culinarias africanas. No estoy diciendo que los africanos lo inventaron. Yo sé que hay una historia que dice que es en Puebla, pero las técnicas, los elementos que contiene este platillo, que es un ícono mexicano, tienen contribuciones africanas. Entonces nosotros tenemos que releer y decir las cosas en la dimensión en las que deben estar. Sí, vamos a verlo. Buenas, Jeremías. ¿Tienes plátano? ¡Ay! Mira, ¿cómo se llama este? Plátano de guaracho. Plátano de guaracho. Sí, Y tiene otro nombre, ¿verdad? del cuadrado. Del cuadrado. Del cuadrado también. Sí. ¿Cuánto es? La comida es un eje central para mí en mi vida, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me parece que la comida sería ideal porque es un acto en el que la gente conserva mucho de lo que es y porque yo quería precisamente hacer honor a toda la comida afrodescendiente que se cocina en Tamiagua. Pero ¿cuándo te das cuenta tú que la cocina puede ser como esta parte importante para la recuperación de la identidad? Fue poco a poco, ¿no? Primero yo quería encontrar mi propia identidad, porque Tamiagua era afrodescendiente. Después empecé a encontrar
que había elementos en común y poco a poco empecé a establecer ese canon de la identidad a través de la comida. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, me tocó visitar comunidades que, aunque tienen, por ejemplo, ¿qué te diré? 10 minutos una comunidad de otra, y una es indígena y otra es afrodescendiente, y la comida es muy diferente. Muy diferente. Entonces ahí me di cuenta cómo es posible que una comunidad como Tamiagua conserve culinaria semejante con población del sur de Veracruz, pero una población que está cerca de aquí de Tamiagua tenga una culinaria tan diferente, aunque estén cerca. Obviamente hay préstamos, pero el sello culinario sí es muy marcado. Sí es muy marcado. Y yo pienso que tiene sentido, ¿no? Que la gente va a intentar reproducir su comida, y es algo que difícilmente cambia. Son los sabores que tu madre ha cocinado y que a su vez su madre cocinó, la abuela, la tatarabuela. Entonces, eso nos habla de una comida que al menos tiene 100 años, 80 años. En el registro que yo hice, obviamente hay comida que yo sé que se ha cocinado más allá, pero pues por siglos. Claro, en la tradición oral, digamos, yo pude registrar hasta esa generación. Uh-huh. ¿Tú crees que la cocina, el arte culinario puede constituirse en un lenguaje de esta comunidad? Fíjate que es una excelente pregunta, y yo pienso que sí, en realidad, ¿no? Yo asumo que en realidad tenemos muchas desventajas los afrodescendientes, pero al mismo tiempo yo quiero que la gente piense en los afrodescendientes como un acto de valentía. Y de que han logrado preservar y sobrevivir, de sobrevivencia y de resistencia, exactamente. Bueno, entonces ya está la machuca. Ya está, la salsita también ya está. Sí, entonces ahí voy. Vamos a... ¿Ahora se le echa esto acá? Se pone el plátano en la salsa que ya está sazonada y ya la revolvemos ahí. Ponemos un poquito más. Ahí está, nada más hay que revolverla. Gracias, Irma, por ayudarme conmigo. Tú por enseñarnos, por compartirnos esta parte que es bien importante de la herencia de tu pueblo, y que también va permitiendo recuperar, ¿no? Con otros pueblos también, hermanarse con otros pueblos a partir de esta identificación con la comida. Sí, a mí me parece que los pueblos originales, ¿no? Y los afromexicanos tenemos mucho en común, y debemos encontrar esos puntos, yo pienso, y precisamente continuar con este camino juntos y encontrar los derechos para nosotros en conjunto también. Sí, esperemos que sí sea, para avanzar más en este país. Sí, se va a integrar. Sí, ya no se le echa más manteca. Vamos a ponerle un poquito, está suavecita esta, poquitita. Bueno, Irma, ¿qué crees? Ya está lista la machuca, entonces aquí le estoy poniendo los frijolitos, camarones, que es como se usa aquí en Tamiagua. Y así es como se come. Así se come. Los camarones, el chicharrón. Así, y los frijolitos. Bueno, buen provecho. Se ve muy bien. Vamos a probarlo. ¿Te gustó? Sí, bastante, porque tiene esta combinación de dulce con salado. Está bueno. Picantito. Picante. Yo aquí ya me lo adueñé. Nosotros nos empezamos a checar esta información y empezar a saber cuando nuestra tía nos empezó a comentar. Doris Cariaga es mi tía. Ella fue la que nos empezó a acercar más hacia querer saber más sobre los afrodescendientes. Más gente ha empezado a retomarse como afrodescendiente, que mucha persona lo negaba,
Mucha gente ¿Y por qué lo decía de negaba? que no, porque decía, ay, ¿cómo voy a ser afrodescendiente si los afrodescendientes nada más son los africanos? Eso es lo que mucha gente dice. Ajá. Entonces, pues sí, ha influido mucho. Tengo muchos amigos que de igual manera son afrodescendientes y he sido, por así decirlo, portavoz de esto. Nosotros tenemos un colectivo, se llama Colectivo Afrotamiagua, y hemos ido a diferentes lugares y bueno, yo los he invitado y nos han acompañado y así es como ellos han empezado a integrarse más sobre querer saber sobre los afrodescendientes. La palabra casa tiene muchos significados porque en esta casa, Tamiagua, están mis quereres, ¿no? Mi padre que está con nosotros y está en otro plano también. Mi madre que viene y va, mis hermanos, mis amigos, mis tíos. Me han preguntado dónde es tu casa y aunque ahora yo tengo otra casa con mi esposo y mis hijos, siempre creo que en mi corazón mi casa está mi agua. El agua es primordial para mí. Vivir en el desierto ha sido lo más difícil de mi vida, porque yo creo que es el ciclo en el que yo aprendí aquí en Tamiagua a mantenerme tranquila, a mantenerme en paz, ¿no? Para mí la playa es bien importante, las olas, ¿no? Y yo creo que cada vez que voy a la playa escucho el mar y me dice cosas diferentes, porque es un ritmo diferente. Las olas pueden ser a veces fuertes, a veces son tenues. Entonces sí, el agua es sumamente importante. Ha sido como un proceso que ha tenido diferentes etapas y que en la etapa en la que estoy ahora es precisamente en esa en la que yo entiendo de dónde vengo y qué soy, y eso me ha ayudado a mí a estar en paz muchísimo. Y yo estoy segura que si la gente vive su propio proceso, porque también es algo que me queda claro, cada quien tiene una manera de vivir este proceso, pero que todos tenemos derecho de saber nuestra identidad. Y yo estoy segura que en ese momento la gente va a estar en otra situación también. Yo quisiera regresar a ser esa Doris que caminaba y se sentía a veces incómoda y decirle a esa Doris, hay muchas otras Doris en Cuba, en muchos lugares que son como tú no estás sola, no te debes sentir sola. Y quizás no se lo puedo decir a esa Doris, pero sí se lo puedo decir a Penélope, a mi sobrina que está aquí, a mi hija, a las niñas de esta comunidad de Tamiagua, a los niños, a toda la gente que quiera escuchar que el componente afrodescendiente de México es algo real y es un componente bien importante. Da anitigichi, nabe ribela binni nigache sila, gendaro kanga nakatinesa, niruchibaluna binni nayasega, tiganda gusisaka kalaaka, neguchi iluka, ranashi, tiraruchaga kabengendaro, gendananije, girahanira kaneni, la karuchigetta kabenda aniru akabe, la adikabe, neshkendabi anikabe, tu ungala akabe, tu nakakabe. Zakangaru ndibichawi kabe shku kabe, tunaka kabe, rujigetta kaberini rushkendabi ani kabe, tirini dila, la carcujogni lucanesa stigi giro stinu. Dius kishe pelatu.